A Uriburu lo sucedió eh, Agustín Pedro Justo con otros métodos. Agustín Pedro Justo, primero y único presidente entrerriano de Concepción del Uruguay, ex alumno del Colegio Nacional de Concepción, que tuvo como alumnos a tres presidentes. Ya hablamos de Roca. Agustín Pedro Justo ahora, y tendrá a Arturo Frondizi unos años más tarde, que logró conformar un espacio político propio que se llamó La Concordancia, que tuvo el nombre del Partido Demócrata Nacional y que estaba eh, integrado por parte de las Fuerzas Armadas, el grueso de los oficiales de las Fuerzas Armadas, una decisión del Partido Socialista, llamado Partido Socialista eh, Independiente, que tuvo, por ejemplo, a Federico Pinedo como uno de sus líderes más importantes, un partido de tendencia nacional socialista, digamos, más ligado a las ideas del Reich europeo. Una parte de la Unión Cívica Radical, la llamada Unión Cívica Radical antipersonalista, aquellos que se enfrentaban al personalismo que le atribuían a Hipólito Yrigoyen, eh, y todos estos, digamos, mediante una metodología que se denominó fraude patriótico. Es decir, se hacía fraude porque si había elecciones libres, la iba a ganar la Unión Cívica Radical y se iba a volver al populismo irigoyenista. ¿Cómo se ejecutaba este fraude? Bien, de diversas formas. Algunos que se sabía su ideología política se les impedía votar. Muchos, como manejaban el aparato electoral, votaban dos, tres, cuatro veces. Se comenzaron a utilizar las libretas de enrolamiento de los muertos para votar. Se repartían libretas de enrolamiento de personas que ya habían fallecido y con ella iban al escrutinio a votar, o sencillamente eh, digamos, se volcaba la urna, como se dice habitualmente en política. Es decir, una vez que se terminaba el sufragio, eh, digamos, tras bambalinas, se vaciaban los votos y se colocaban en la urna los votos del Partido Demócrata Nacional. Esto, digamos, dio una fachada de legitimidad política, volvió a funcionar el, el Parlamento, volvieron a funcionar las cámaras de diputados, la Cámara de Senadores, los consejos deliberantes en los municipios. Pero digamos, con el sistema político argentino, que es bastante monárquico, manejando el poder ejecutivo, se podía controlar prácticamente el resto de los poderes en Argentina. La Unión Cívica Radical, o parte de ella, volvió al abstencionismo político, es decir, dejó de participar de muchas elecciones y hubo levantamientos digamos, fuertes contra el golpe de Uriburu en varios lugares, el que atañó a la provincia de Entre Ríos, y más curioso es el de los hermanos Kennedy en La Paz, digamos, ¿no? Que fueron perseguidos por el gobernador Echeverre de la época, que los bombardeó, los persiguió con, por, con la marina por el río, pero bueno, los tipos
se escaparon al Uruguay. Un suceso muy curioso de la historia de Entre Ríos, los de los hermanos Kennedy de La Paz. Bien, el gobierno de José Félix Uriburu digamos, fue el que tomó el grueso de las medidas de política económica de la época. El más resonante fue el pacto de Julio Argentino Roca hijo, por eso Julito Roca, y Walter Runciman, el canciller del Foreign Office de Gran Bretaña. ¿Qué había pasado? En 1932 el Commonwealth convocó una conferencia en Ottawa. El Commonwealth era la unión de las naciones colonias y excolonias británicas, y en esa conferencia de Ottawa se determinaron las preferencias imperiales, es decir, ante la crisis económica el Reino Unido iba a priorizar comprar a aquellos países que tenían vínculos por haber sido o ser o estar en una situación especial con el Reino Unido. Entre ellos estaban Australia y Canadá, por ejemplo, que también tenían producción de carnes y de cereales. Y esto llevó a que las importaciones de carne del Reino Unido decayeran, o las exportaciones de carne de la Argentina al Reino Unido decayeran. Esto evidentemente generó un fuerte malestar dentro de el sector de los invernadores en Argentina. Recuerdan, aquellos que terminaban el animal y lo vendían a los frigoríficos. Y esto llevó a que el gobierno enviara a su canciller a Gran Bretaña para negociar algún tipo de acuerdo. Este pacto, que se conoce como Roca-Runciman, se firmó el 1 de mayo de 1933 y se sancionó con fuerza de ley, y tenía como objeto, digamos, una cierta protección de los capitales británicos contra los de Estados Unidos. Pues, ¿qué pasaba? Argentina tenía un superávit comercial con Gran Bretaña y esas libras iban a parar a la compra de material al Reino Unido. En este pacto a Argentina le aseguraron una cuota de importación de carne no menor a 390.000 toneladas, una de las más bajas de la época, se utilizó como patrón, pero el 85% de las exportaciones de Argentina hacia Gran Bretaña debía realizarse por frigoríficos extranjeros y un 15% por frigoríficos argentinos, como el frigorífico Gualeguaychú o el municipal de Buenos Aires. El lado B del acuerdo implicaba reducción de aranceles aduaneros a los productos del Reino Unido. Todo aquello que viniera del Reino Unido tendría preferencia en derechos de importación. La exención total de impuestos a la introducción de carbón. La no reducción de tarifas en los ferrocarriles. Recuerden que los ferrocarriles estaban casi en su totalidad en manos de empresas británicas. Destinar la mayor parte de las libras esterlinas a compras al Reino Unido, es decir, lo que ellos pagaban por las 390.000 toneladas de carne, utilizarlo en compras al Reino Unido. Hacer la vista gorda, bueno, no lo dice con esas palabras, pero tener una mirada complaciente
con las empresas británicas, y algunas cláusulas secretas como la creación de la Corporación del Transporte, que daba el monopolio al Reino Unido del transporte tanto urbano como interurbano al Reino Unido, y la creación de el Banco Central. Es decir, la oposición más fuerte y con poder de derrocarlo no estaba fuera del grupo, sino al interior del, del grupo. Las ollas populares y las villas miserias continuaron durante la década. Vamos a ver ahora un fragmento de una película estrenada en 1936 que nos va a mostrar la primera gran villa miseria de Buenos Aires, instalada en Puerto Nuevo, donde está cercanías de donde está ahora el aeropuerto Jorge Newbery, frente al Riachuelo, y con uno de los cantantes de tango de la época más famosos, al nivel de Carlos Gardel, como fue Charlo.